Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la anteúltima reunión de la Sociedad de Geriatría y Gerontología del año, obviamente. Así que, bueno, hoy tenemos un tema kinesiológico, ¿sí? Como ven, el título de hoy es Estrategias kinesiológicas emergentes para combatir la fragilidad en la población geriátrica. Y como siempre tenemos invitados de lujo, ¿sí? Así que tenemos al licenciado Fernando Ramírez, él es jefe de la sección de rehabilitación y cuidados motores del Servicio de Kinesiología del Hospital Italiano, licenciada en Kinesiología, obviamente, y la licenciada María Elena Moresco, ella es terapista físico, miembro del equipo de gestión de geriatría del Hospital Italiano. Así que, bueno, obviamente acá estamos con Gustavo, coordinando esta reunión, así que también bienvenido Gustavo. Y adelante entonces Fernando con la presentación. Somos todos los. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación. Eh, Desde ustedes que me invitaron a esta reunión y María Elena también que me invitó a esta reunión para poder charlar un poquito las cosas que nosotros hacemos y le dimos un hilo de conducción a esta charla que vaya un poco lo que hacemos nosotros de la atención centrada en el paciente, ¿no? Que es la intervención temprana en pacientes internados. Yo voy a hablar un poquito más alrededor del paciente internado. Pasamos, Yami, le voy a pedir a Yami que me pase las diapositivas porque, bueno, por ahí en el lugar que estoy se escucha algún ruidito o algo y no tengo buena señal, entonces prefiero que las pase ella si hay buena señal para la transmisión. Para empezar un poco, hablando un poco de esta charla es, ¿qué pensamos cuando utilizamos una herramienta de evaluación? ¿En qué estamos pensando cuando evaluamos a nuestros pacientes? Y nosotros pensamos, por supuesto, en el apoyo diagnóstico que esto nos da, en el tratamiento que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes, en la comunicación entre los profesionales, en la población, justamente a la que nosotros tenemos que evaluar, en la distribución de recursos, probablemente el hecho de tener, pensemos en un nivel de movilidad en un piso o en un sector, un nivel de movilidad distinto puede hacer que esto nos lleve a distribuir los recursos de un lado hacia el otro, y obviamente en la validez y en la fiabilidad que tienen los instrumentos de evaluación. Esto englobado en todo en la necesidad que tenemos de evaluar a nuestros pacientes. Pasamos, Yami. Entonces, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que evaluar cuando nosotros vemos a nuestros pacientes? Por lo menos esto es lo que nosotros evaluamos en nuestros pacientes internados, que es la movilidad básica, la movilidad funcional y la capacidad funcional de nuestros pacientes. Siguiente. Bien, ahora esto es lógico, sin datos no hay estrategia que sirva para ningún tipo de intervención en cualquiera de los ámbitos. En el nuestro, por supuesto, sin datos no hay estrategia que sirva. Y tomamos a la evaluación de la movilidad y la capacidad funcional como la nueva norma también para nosotros en las intervenciones de nuestros pacientes. ¿Qué nos sirve para qué? Para estratificar a los pacientes, para establecer estrategias basadas en la movilidad de los pacientes, para alertar sobre posibles cambios en la movilidad de los pacientes, y lo que dije en la primera diapositiva, la atención centrada en el paciente, cada paciente con sus particularidades. Siguiente. Entonces, acá les propongo pensar un poco de qué manera pensamos en la movilidad y que pensemos en la movilidad entre todos. Siguiente. Cuando pensamos en la movilidad, muchos de nosotros pensamos, y esto lo hicimos a partir de una mini encuesta que hicimos con colegas, ¿en qué pensamos cuando pensamos en la movilidad? Pensamos en la refuncionalización de los pacientes, pensamos en las caídas, pensamos en la herramienta de evaluación que utilizamos, en que haya datos transversales, justamente de la internación al ambulatorio, al domicilio, que haya datos transversales, que siempre tengamos ese mismo dato dando vuelta para poder evaluar el proceso de intervención de esos pacientes. Obviamente el tratamiento centrado en el paciente, el dato que queremos obtener, en el alta del paciente y en las acciones y objetivos que tomamos a partir de esos datos, a partir de esa evaluación en nuestros pacientes. Por eso acá siempre les digo, mientras voy hablando, tómense un 30 segundos, un minuto y fíjense ustedes en qué piensan cuando hablamos de movilidad. Siguiente. Bien. Y este es un lindo artículo que habla de la tensión entre la promoción de la movilidad y la prevención del riesgo de caídas. Y es lógico que nosotros pensamos en todas esas cosas que vimos antes, pero también pensamos en las caídas y en la movilidad de los pacientes. Entonces siempre, obviamente, vamos a tratar de promover un entorno de cero caídas, pero no haciendo que los pacientes no se muevan, sino tratando de instaurar en el hospital una cultura de movilidad donde el paciente sea una persona activa. Siguiente.
Entonces hablamos de este término que ya hablamos todos más o menos de este término, nosotros también hablamos de este término, y en este artículo también lo muestran, que es la movilidad segura de nuestros pacientes, evitando el riesgo de caídas, tratando de aumentar la capacidad funcional o mantenerla mínimamente, prevenir las caídas, y la movilidad temprana y segura de nuestros pacientes. Siguiente. Entonces es así como nosotros tomamos a la movilidad, como un signo vital. Y como pueden ver, ahí van a ver, este es un apartado de la historia clínica que utilizamos en el hospital, y cómo tenemos a la movilidad como un signo vital. Siguiente. Entonces, acá voy un poquito más a lo duro de qué es lo que nosotros necesitamos ver de nuestros pacientes y qué herramientas utilizamos para la evaluación del paciente internado. Siguiente. Bien. Esta es una escala de origen autóctono, como me gusta decir a mí. Es una escala que la creamos en el hospital italiano, la creamos entre diferentes equipos médicos, entre el servicio de kinesiología, de clínica médica, el departamento de informática en salud, de enfermería. Bueno, fue creada por todos, es una escala muy simple, es una escala de movilidad que se llama Promover, que evalúa de 0 a 7 la movilidad de nuestros pacientes. Una escala ordinal de 0 a 7, donde el 0 es el paciente que no es capaz de movilizarse en forma activa, y el 7 que es capaz de caminar de forma independiente. Es una escala que lo que mide es el proceso de movilidad, el proceso del paciente dentro del hospital. Siguiente. Bien, y como pueden ver ahí, como les dije antes, creemos que la escala de movilidad de Promover y esto que nosotros llamamos un hospital activo basado en la movilidad, lo tomamos a la movilidad como un signo vital. Esta es la historia clínica nuestra del hospital y es como nosotros tomamos la evaluación de nuestros pacientes diariamente a través de la Promover. Como pueden ver, en el círculo están signos vitales y a la izquierda está la escala de movilidad Promover con los 8 puntos de movilidad de la escala. Siguiente. Bien, por otro lado, utilizamos otra escala también para corroborar lo que nosotros vemos con la escala de movilidad Promover, que son dos escalas que ahora estamos haciendo la traducción y adaptación transcultural, que brevemente calculo que en 1 o 2 meses, después de varios rebotes en algunas revistas, va a salir publicada junto con el Hospital Johns Hopkins de Baltimore, va a salir una escala que nosotros la traducimos con ellos, así que un lindo logro que pudimos hacer de parte del servicio de kinesiología, que es el AMPAC y el High Level Mobility. El High Level Mobility y el AMPAC son dos escalas que van de la mano. El AMPAC, por un lado, que es lo que ven a la izquierda, es un formulario de movilidad básica donde se le pregunta al paciente algunas cuestiones que puede hacer, como si estando acostado boca arriba puede girarse usando la baranda de la cama, etc. Y diferentes puntos. Esos puntos, la movilidad que nos den en este ejemplo nos puede dar un 9, todo el puntaje del AMPAC. Ese puntaje 9 se corresponde automáticamente con el objetivo de movilidad diaria que tienen nuestros pacientes. En este caso, es que el paciente se sienta al borde de la cama. Entonces empezamos a estructurar un poco lo que el paciente puede hacer con lo que es el objetivo de movimiento diario de ese paciente. Siguiente. Por ahora le mostré dos escalas de movilidad que utilizamos. Esta es otra escala de movilidad que utilizamos para los pacientes. La siguiente, Yami. Esa, exacto, es la CAS, la Accumulate Ambulation Score, que es una escala que utilizamos para los pacientes frágiles, generalmente fracturas laterales de cadera. También las usamos para las prótesis con cirugías programadas, prótesis totales de cadera, mediales de cadera, donde, como pueden ver, son 3 constructos que se evalúan: si puede levantarse de la cama y acostarse, levantarse y sentarse de la silla, y subir y bajar escaleras. Lo que nos habla esta escala es que un CAS de más de 9 del día 1 y 2 recién operado es predictor un buen predictor al alta, quiere decir esto. Así que el paciente va a estar mejor al alta. Hay muchas cuestiones en el medio, porque esta escala fue validada para un hospital en Europa que, por supuesto, los pacientes se quedan 14 días internados. Entonces, nada, tiene otras cuestiones, la escala en el medio, que nosotros los pacientes operados de cadera, como muchos, están 3 días, algunas programadas hasta en menos de 24 horas ya se fueron de alta, pero bueno, nosotros igualmente tomamos esta escala. Siguiente, Yami. Otro test
Y otras cosas que se me olvidó decir antes, tanto de promover como de esta escala que vamos a ver ahora, que es la New Mobility Score, son escalas validadas by proxy. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros nos sirve para saber la funcionalidad previa de nuestros pacientes. O sea, yo necesito saber siempre previamente cómo está el paciente para después evaluar cómo está en la actualidad y ver ese gap que tengo entre lo previo y lo actual. Lo mismo, lo que mide la New Mobility Score es capaz de moverse, caminar dentro de la casa, caminar fuera y caminar para hacer compras. ¿Sí? Eso nos da un puntaje y que nos sirve justamente para ver la funcionalidad previa de nuestros pacientes. Siguiente. Bien, y ahora sí, entramos a todo muy lindo, tenemos un montón de datos, pero después de enfrente tenemos un paciente. Y ahí es donde empezamos nosotros con los malabares del qué hacer y de todo el árbol que tiene ese paciente internado a nivel social, familiar y todo todas esas 4 patas tan grandes que tiene la geriatría. Siguiente. Bien. Si vamos a entrar un poco a hablar de lo que hacemos, por supuesto que las guías de práctica clínica hablan de las recomendaciones de un grado fuerte de evidencia y moderado de evidencia y un grado de recomendación muy fuerte sobre la actividad física y obviamente la actividad física programada y los ejercicios multimodales. Así que vamos a adentrarnos en esto sabiendo también que es una de las recomendaciones más altas la actividad física. Siguiente. Bueno, y acá es una imagen que ya muchos la conocen dentro de la sarcopenia, como el músculo pierde masa muscular, ya sea por el envejecimiento o ya sea por la degeneración también, por el envejecimiento, por el desuso, perdón. Y acá entramos en esta balanza de la síntesis de proteína y la degradación, entre el anabolismo y el catabolismo proteico dentro de nuestros pacientes que se internan. Siguiente. Más que sabido que la inactividad física del desuso lo que genera es atrofia del músculo esquelético, y en enfermedades críticas, que nosotros trabajamos con muchos de estos pacientes también, a través de la resistencia anabólica, generando esta atrofia muscular esquelética, del músculo esquelético. Siguiente. Y que nos adentramos ya en el mundo de buscarle, ponernos, a ver, un poquito del lado de la ciencia, en saber por qué le damos tanta importancia al músculo, ¿no? ¿Por qué creemos que tenemos que intervenir al músculo y cuáles son los beneficios que ya cada vez se están demostrando más? Ya sabemos que los músculos esqueléticos producen variedades de moléculas, en estas están las citoquinas, que que actúan de forma autócrina, parócrina o endócrina, ¿sí? Las interleuquinas más conocidas, las 6, 8, 15, ya eso creo que se conoce y ustedes lo conocen también. Pero esto nos proporciona, como dice ahí, una explicación biológica plausible a la observación de que el ejercicio influye en el metabolismo y en los efectos antiinflamatorios que puedan ejercer. ¿Por qué? Porque ya sabemos la fragilidad, este estado basal inflamatorio que tienen nuestros pacientes. Entonces, toda esta evidencia recopilada hasta ahora indica claramente que el músculo esquelético, bajo el simple estímulo fisiológico del ejercicio, puede comportarse como un órgano endocrino, produciendo una variedad de agentes con acciones metabólicas favorables o desfavorables. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros, el estímulo que le damos a nuestros pacientes, para nuestros pacientes es un estresor. Entonces, ¿está claro que cualquier estímulo que le demos a nuestros pacientes va a ser un efecto favorable? Sí, está claro. Pero ojo con el estímulo que le damos, porque ese estímulo puede ser un estresor también. Siguiente. Eso. Acá puse estas 2 diapositivas que me parece que después voy a decir por qué. Y una es que para los pacientes con debilidad querida, post unidad de cuidados intensivos, hay una gran correlación entre los niveles elevados de mioglobina, lo que sugiere que la mioglobina podría servir como un biomarcador temprano para predecir el inicio de la debilidad adquirida. O sea, ya se está empezando a hablar de que podemos empezar a predecir estas cosas. O sea, si ustedes me van a preguntar qué cantidad de mioglobina, no sé. Este artículo, propiamente dicho, está puesto porque ya hay marcadores que están dándose cuenta, che, ojo, a nivel sérico, la mioglobina ya podemos detectar lo que puede estar pasando con el paciente. Siguiente. Y este otro artículo, también muy interesante, que si bien es un artículo bastante blando a nivel psicométrico, por así decirlo, habla de que cuando aplicamos electroestimulación a nuestros pacientes en periferia, lo que es miembros inferiores y miembros superiores, ya
ya empieza a haber cambios a nivel de las citoquinas. Es lo mismo que hablamos antes. Un estímulo físico interno, ¿qué quiere decir? Que le hago hacer ejercicios a una persona, puede tener cambios a nivel de las citoquinas. Pero a su vez, si coloco una electroestimulación también, y nosotros lo veníamos haciendo, ahora no lo hacemos tanto, pero hace un tiempo lo veníamos haciendo mucho en las unidades de área de terapia intensiva, pero por una cuestión de protocolos y demás, lo dejamos de hacer, pero sí tenemos equipos que generan esto también. Tenemos equipos de movilidad continua pasiva, tenemos ahora me sale el nombre, bueno, diferentes equipos que lo que hacen es generar ejercicio a nuestros pacientes. Siguiente. Y volvemos a lo mismo. Genial, todo hermoso, sabemos que las citoquinas y el ejercicio generan un efecto favorable a nuestros pacientes, pero volvemos a lo mismo. Como pueden generar un efecto favorable, también pueden generar un efecto desfavorable en este anabolismo y catabolismo proteico. Siguiente. Entonces, para esto y para no generar un efecto desfavorable en nuestros pacientes, es lo que nosotros tratamos de poner en la mesa cuando atendemos a nuestros pacientes. Es mirar un poco los componentes del entrenamiento y los principios del entrenamiento para los pacientes internados. A todos nuestros pacientes nosotros los tratamos así, la realidad, por más que tengamos pacientes frágiles o no frágiles, el paciente que se interna, todo paciente que se interna para nosotros tiene riesgo de caída, y todo paciente que se interna generalmente para nosotros, en la esencia, termina siendo un paciente frágil a la hora de evaluarle o a la hora de tratarlo. Entonces, cuando tomamos el componente del entrenamiento, tenemos que tener en cuenta el tipo de contracción que damos, la velocidad de ejecución que nosotros hacemos con estos ejercicios, qué ejercicios y el orden que lo vamos a dar, la frecuencia, las pausas, la serie, el número de repetición, la intensidad, la cantidad de veces que se lo voy a dar en el día a ese paciente. Y cuando hablo de esto, todo aquel que esté en el ámbito de internación lo va a entender. Y cuando hablo de efectos desfavorables y al ejercicio como un estresor y a la movilidad también como una estresora, es vayan a sentar al paciente. Genial, el paciente no se sienta hace 2 semanas. Siéntenlo. El paciente 2 horas sentado. Cuando lo querés acostar, el paciente está fulminado. Bien, eso es un estresor para el paciente. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a pensar cuáles son las estrategias para hacer determinadas cuestiones. Y dentro de los principios de entrenamiento, el estímulo eficaz de la carga que nosotros otorguemos, la relación entre la carga y la resistencia, la repetición, el incremento progresivo de la carga, la especificidad y la versatilidad de la carga, si bien tenemos que tener en cuenta que nosotros no trabajamos con mucha carga con nuestros pacientes internados y hasta a veces ni trabajamos con cargas. Bien, siguiente. Y acá para hacer un resumen de lo que venía diciendo antes. Nuestros pacientes son frágiles. Esos globitos que ven ustedes de color bordó en el paciente frágil son los estresores y la poca resiliencia que tienen nuestros pacientes a un estresor. Entonces, ojo con las cargas de entrenamiento, ya sea si hay kinesiólogos del otro lado, si hay rehabilitadores, si hay médicos, ojo con las cargas que nosotros les ponemos a nuestros pacientes internados, porque es un estrés. Entonces, sí tenemos que aprender a medir esas cargas, y a veces hasta es conveniente en el cuadro de la izquierda, en el cuadro de arriba superior, trabajar un poco en ese lugar azul, en esa barra azul, que son las cargas de recuperación o las cargas de mantenimiento, e ir evolucionando para buscar como esa pequeña fase de recuperación que observamos en nuestros pacientes internados, como para dar después otro golpe de estrés físico. Bien, siguiente. Y por supuesto las formas de evaluar la fuerza. ¿Evaluamos la fuerza con un RM? No, en la internación no hacemos una repetición. Repeticiones múltiples es un poquito lo que más trabajamos, las repeticiones múltiples o el conteo de repeticiones. Por supuesto, la dinamometría también la usamos, pero no la usamos para medir fuerza y para después ver qué tipo de porcentaje de fuerza yo puedo utilizar y qué puedo hacer, sino que la evaluamos para hacer una progresión de cómo va modificando esa fuerza. Bien, siguiente. Y para ir cerrando, siempre trato de poner lo mismo y lo que les digo. Yo doy clases en la Facultad de Medicina del Hospital Italiano, y a los chicos siempre les digo lo mismo cuando hablamos de ejercicio. Les digo, ustedes tienen 1 o 2 años de farmacología y a veces no tienen ni una semana de prescripción de ejercicios, ni de qué hacer con los ejercicios. Entonces siempre les digo que piensen en la movilidad y la fuerza como un signo vital y que la prescriban como se prescribe un medicamento, tanto para ustedes como para los médicos en formación con los que yo trato habitualmente. Me parece que es la llave para un montón de nuestras estrategias de intervención en nuestros pacientes. Siguiente.
Ahora la última. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad tengo muchas preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a dejar primero a Marilén que haga su exposición y después que preguntamos todo lo que vaya surgiendo, ¿sí? Así que Mari, si querés ir compartiendo. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la sociedad por la convocatoria. Vamos a seguir con este tema de estrategias kinésicas para combatir la fragilidad en nuestra población geriátrica. Em, Cuando hablamos de fragilidad, nos remitimos directamente a la reserva funcional. Por un lado, reserva funcional y por otro lado, a los estresores. Sobre los estresores, probablemente no vamos a poder incidir, podemos hacer alguna prevención, pero básicamente suceden y los tenemos que enfrentar. Pero hay un modo de enfrentarlos y que es anticiparnos al ataque, por así decirlo, del estresor. ¿Y cómo es esto? Mejorando la reserva funcional de nuestros pacientes, mejorándola no cuando ya el paciente es frágil, sino cuando es prefrágil y más aún cuando el paciente es robusto y pasados los 75 años, ahí tenemos que darle carga, alimentar esa reserva funcional del paciente. Eh, ¿Cómo? A través del ejercicio que le vamos a pedir que haga en forma anual, 2 veces por semana, con carga. La carga que pueda tolerar puede ser, en algunos pacientes será 1 kilito, en otros serán 2 kilos, pero básicamente lo que más nos interesa es que pueda mover el propio peso del cuerpo, es decir, que todas las actividades que le pedamos que hagan sean que tengan que ver con desplazamientos y transferencias y movimientos de su propio peso corporal, que pueda levantarse solo de la silla, que pueda incorporarse solo de la cama, que pueda deambular, que pueda entrar y salir de la bañadera, pasarse una silla de ruedas o entrar y salir del auto. em, Todo esto a esto vamos a apuntar y optimizar antes de que aparezca un estresor, ¿sí? Que no nos agarre el estresor y que de repente tengamos un paciente que ya venía débil, ya venía frágil. Bien. ¿Por qué? Porque cuando el paciente ya está débil y sarcopénico, la fragilidad y la sarcopenia están así íntima y estrechamente ligadas y también estrechamente ligadas con las caídas. Y las caídas son el moño de este paquete que nosotros como profesionales de la salud tenemos que poder anticiparnos y prevenirlas. Son muy frecuentes en adultos mayores y en realidad es el chivo expiatorio de que abajo hay algo mal, hay algo que ya venía mal de antemano, ¿sí? No tenemos que llegar a que nuestros pacientes se caigan porque nosotros tenemos que poder visualizar antes el riesgo de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque visualizamos antes la sarcopenia, porque visualizamos antes la fragilidad. Entonces, lo interesante de la fragilidad es que la podemos prevenir, la podemos revertir, ¿sí? A tiempo. ¿Cómo? Cuando nosotros detectamos un paciente frágil, cuando reúne más de 2 criterios y ya es prefrágil, le vamos a indicar que haga ejercicio. Ese paciente ya tiene que estar haciendo ejercicio porque se trata de un paciente prefrágil, pero nosotros me atrevo a invitarlos a derivar a ejercicio físico al paciente que es robusto. Al paciente robusto mayor de 75 años, a él ya tenemos que apuntalarlo con la actividad física, con el ejercicio. Lo interesante de la fragilidad es este dinamismo de cómo el paciente entra y sale de la fragilidad, cómo pasa de ser robusto a prefrágil, frágil, va y viene y entra y sale. Y ahí jugamos un rol fundamental, tanto los profesionales de la salud que estamos cerca, mirándolo, observándolo, como la familia. Y en esto tenemos que hacer participar
mucho a la familia, al cuidador, ¿sí? Para que ellos sean nuestros ojos, ¿no? Para que ellos nos den la alerta a tiempo. Bien, un programa de rehabilitación de marcha debe ser multicomponente. No solamente vamos a pensar en el fortalecimiento de los músculos de nuestros pacientes, tenemos que trabajar tanto en la fuerza como en el equilibrio, como en la coordinación, la destreza y la resistencia. El paciente, cuando está en el ambulatorio, es un paciente que está así como lo ven, contento, divertido, charlando con el que tienen al lado, vienen felices a trabajar. Así es así como los ven en estas fotos, así trabajan. Y este mismo paciente, mm, su- aparece este estresor, que puede ser una infección urinaria, una infección respiratoria, una caída, y lo tenemos en la internación así como lo ven, apagado. Apagado, apático, poco activo, ¿sí? Que empieza con alteraciones del ciclo del sueño y de la vigilia, ¿sí? Entonces, y que empieza a deprimirse anímicamente. Entonces, a este paciente internado tenemos que recuperarlo en forma precoz, devolverlo inmediatamente, lo más inmediatamente posible, al grado de independencia que tenía previo a la internación. Es importantísimo que a nuestros pacientes adultos mayores, frágiles y prefrágiles, los miremos no como una foto, sino como insertos dentro de toda una película, ¿sí? Tenemos que evaluar todo este paciente, no solo la motricidad, también el ánimo, también la cognición y también su entorno social. Y en esto es crucial este concepto telaraña. Me gusta mucho pensar al paciente como una arañita que se pasea por su telaraña y que de pronto viene a golpear la puerta del médico de cabecera o golpea la puerta de kinesiología o al neurólogo o al terapista ocupacional o al fonoaudiólogo y cualquier profesional de la salud que recibe esta arañita tiene que estar capacitado para ver, visualizar, anticiparse a la fragilidad y a que ese paciente se va a empezar a deteriorar y poder derivarlo a tiempo. El tratamiento de una paciente adulto mayor frágil es siempre multidisciplinario y acá me gusta presentarles a nuestro queridísimo equipo de gestión en geriatría. Em, la foto de la izquierda es la foto oficial y la foto de la derecha es la que a mí más me gusta, que es para mostrarles este modo que tenemos de trabajar en el hospital italiano, que es un espacio como de mucha confianza en donde los egos quedan de la puerta para afuera y todos preguntamos todo y nos aconsejamos y recomendamos y nada, contamos las preocupaciones que tenemos con alguno y otro paciente y sobre todo, ¿saben qué? Esto de la línea roja, ¿no? La línea roja es esta posibilidad que tenemos de contactar a un colega de cualquier especialidad con total confianza para poder derivarle al paciente y que lo atienda a tiempo, ¿sí? Tener esto, ojalá todos tengan en sus lugares de trabajo esta línea roja con profesionales de otras especialidades para poder derivar al paciente a tiempo y que el paciente no tenga que esperar 2 meses el turno, que sea atendido en forma precoz o mismo inclusive cuando esto sucede, por ejemplo, a mí me pasa mucho pacientes que vienen con alguna lesión en piel, entonces yo saco una foto, le envío a la enfermera y bueno, ¿qué hago con esto? O sea, necesitas verlo, te lo mando, ¿a dónde estás? ¿Podés recibirlo? No, decirle que haga esto, que se higienice así, asá, que se ponga tal crema y que si esto progresa o no mejora, que me venga a ver en 2, 3, 5 días y no, entonces habilitarle el teléfono, esta cuestión de estar cerca y estar a disposición de cualquier especialidad, ¿sí? En el equipo contamos con médicos geriatras, hay también fonoaudiólogos por todo el tema de la deglución,
Bueno, kinesiología, farmacia, está el equipo de orientación sociosanitario, que son los que visitan a los pacientes en domicilio cuando tenemos algún paciente muy complejo y que necesitamos ver qué es lo que sucede en el domicilio. Así que, bueno, la verdad es que es muy rico para el paciente trabajar de esta manera y recibir esta atención tan completa. Entonces, el tratamiento de la fragilidad tiene 3 patas. Por un lado, la actividad física, por otro lado, apuntalar la nutrición y por otro lado, desprescribir. La nutrición, decimos que las proteínas son la nafta del músculo, entonces vamos a combatir la fragilidad y la sarcopenia de la fragilidad con actividad física resistida y nutrición proteica. Bien, el entrenamiento va a apuntalar la reserva funcional del paciente frágil y por el contrario, el inmovilismo va a generar deterioro en cascada. Entonces, ¿qué vamos a decirle a nuestros pacientes? En primer lugar, le vamos a aconsejar que salgan de la casa. Todo lo que nuestro paciente adulto mayor haga de las puertas para adentro es en un punto insuficiente. Necesitamos que salgan a caminar, que salgan a practicar un hobby, a hacer un curso, a reunirse con algún conocido, familiar, amigo, a tener vida social, ¿sí? Por un lado, salir de casa. Por otro lado, le vamos a pedir que haga alguna actividad física, pero ¿qué condición tiene que tener esa actividad física para que sea sostenible en el tiempo? En un punto tiene que ser divertida, tiene que ser algo, por ejemplo, ese paciente que le gustaba bailar de joven, probablemente ahora de adulto tenga un gran gusto por el baile. Entonces, elegir a ver qué baile puede hacer que no le implique un riesgo, ¿sí? Si tiene trastorno del equilibrio. La actividad física, además de ser divertido para ese paciente, tiene que poder sostenerse en el tiempo, tiene que quedar cerca de su casa, no tiene que ser costosa, tiene que realizarla dentro de un grupo piola o un profesional, digamos, divertido, piola, atento a las necesidades de ese paciente, ¿sí? Y en lo posible yo les sugiero que vayan, que se anoten en esta actividad que quieran hacer con algún vecino, con algún familiar, con algún pariente, con algún nieto también si quieren, ¿sí? En tercer lugar, además de de indicarles actividad física, tenemos que pensar que el ejercicio que les vamos a dar tiene que ser multicomponente. Entonces, por un lado, vamos a trabajar la fuerza muscular con, digamos, como combatiendo esa sarcopenia y tenemos que lograr que el ejercicio que le demos sea lo suficientemente eficaz en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque el paciente adulto mayor no me va a hacer el ejercicio durante 1 hora ni durante quizá media hora. Quizá me dedica 15 minutos, quizá me dedica 20 minutos. Entonces tengo que pedirle el ejercicio lo más resistido posible contra la carga del peso del cuerpo, respetando siempre el límite de fatiga, ¿sí? No queremos trabajo cardíaco, em, pero sí queremos musculación, ¿eh? Entonces así le pedimos que haga, por ejemplo, balanceos con un objeto que puede ser una almohada entre los pies, todo esto parado en posición de pie, que haga sentadillas contra la pared, por ejemplo, 10 repeticiones, o si se agita, hacemos 3, descanso, otras 3, o si se agita mucho, no continúa. Que haga estocadas también, tomado, acá no pongo juego el equilibrio, agarrado de una pared, de un mueble, ¿sí? Ambas manos agarradas y que trabaje estocadas hasta donde llegue. Que trabaje en el escalón, subir y bajar el peso del cuerpo con un escalón, puede ser en forma ascendente o en forma descendente, que es más difícil todavía porque la contracción ahí es excéntrica y entonces es mucho más difícil, se pone en juego el equilibrio también cuando bajo la escalera y también pararme y sentarme de la silla. Todos los ejercicios que sean en cama, todos los ejercicios que sean sentados son muy buenos,
pero no son suficientes cuando se trata de un paciente ambulatorio, de un paciente que tiene independencia, ¿sí? Necesitamos trabajar y pedirle más. Además de la fuerza, le vamos a pedir equilibrio. Equilibrio es tanto estático como dinámico, y también trabajar la coordinación, la destreza y la resistencia. Los pacientes robustos en el hospital los agrupamos en grupos para trabajar en forma virtual con una adaptación del programa Otago, es un programa neozelandés, y que trabaja específicamente el equilibrio. Es multicomponente, pero tiene muy ajustados todos los ejercicios de equilibrio. Los pacientes adhieren muy bien al tratamiento, lo hacemos 2 veces por semana. Ellos tienen sus elementos de trabajo que van consiguiendo de a poquito. Ahí a la izquierda tienen la foto de lo que usamos para trabajar. Pesas, pelotas, elásticos, bastones. Y bueno, conectados a la computadora y a la televisión, tienen buen sonido y pueden seguir muy bien. Y tienen una rutina, el ejercicio dura 1 hora, tiene una primera mitad que es sentados, en donde trabajamos flexibilización de columna, movilización de miembros superiores, fuerza de brazos, y empezamos pues con fuerza de piernas y pasamos a la posición de pie para trabajar equilibrio, coordinación y destreza. Bien, pero hay algo más que es un plus que posiciona 10 escalones más arriba a la fragilidad, y es el concepto de envejecimiento activo. O sea que no solamente mi paciente tiene que trabajar fuerza, equilibrio y cuestiones físicas, sino también algo más, y que es la participación social. Es abrir las puertas de mi casa, salir de casa, y así como estoy, con el cuerpo como lo tenga, yo hago algo para la comunidad o participo en algo. Entonces, esto me va a dar a mí, a mi paciente, un valor extra. Yo puedo, por ejemplo, no sé, a concurrir en la casa, no sé, al hogar de niños a leer cuentos. Entonces, mientras el adulto mayor camina, va al hogar de niños a leerle cuentos, está haciendo actividad física y además se siente útil. Y yo creo que esa es la llave para que un paciente cambie el chip modo pasivo al chip modo activo. Entonces, en la medida en que yo hago algo que me hace sentir útil, me voy a comprometer y me voy a poner en situación activa, ¿sí? Y esto me va a apuntalar todas las patas de lo que es de la salud. No solamente lo físico, también lo psíquico, lo cognitivo y, por supuesto, lo social. Entonces, vamos a hablar de intervención multidisciplinaria, ¿sí? Al adulto mayor frágil siempre hay que intervenirlo en forma multidisciplinaria. Abordarlo en 4 esferas: la física, la psíquica, la cognitiva y la social. También es importante empoderar a los cuidadores, a la familia, a toda la red social, ¿sí? Nosotros como kinesiólogos, optimizar la reserva funcional, y si no soy kinesiólogo y si soy médico o soy nutricionista, apuntalar, promover esto, ¿sí? De mejorar la reserva funcional, hacer todo lo que haya que hacer para prevenir caídas, ¿sí? Y encarar un entrenamiento que sea multicomponente, promover el envejecimiento activo y trabajar con actividad física resistida, nutrición proteica, desprescripción y estimulación cognitiva. Muchas gracias. Gracias, Mari, también. Excelente las presentaciones. Así que bueno, por ahora no tenemos preguntas, pero yo tengo un par, primero para Fernando, que bueno, en la internación es muy difícil
creo yo, individualizar el ejercicio y generar protocolos, digamos, para que todos los kines que pasen todos los días tengan, digamos, los lineamientos a seguir para que tenga coherencia la rehabilitación. Entonces, quería saber si hay alguna herramienta que ustedes tienen o cómo pueden llegar a hacer para que justamente el adulto mayor que es tan heterogéneo pueda tener un ejercicio acorde a lo que necesita. Mira, es muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque nos pasaba eso. En el último tiempo nosotros lo que hicimos fue tratar de que cada kinesiólogo esté en un piso específico, que cada kinesiólogo siga a sus pacientes, que eso lo pudimos lograr te diría que en el post pandemia para acá un poco. Entonces, un poco esos protocolos, si bien no están marcados por ejercicios, sí están marcados por lo que hablamos en un principio, que era un poco la atención centrada en el paciente con respecto a qué evaluación tengo. Entonces, obviamente que cada uno tiene su mirada específica y algunos que son mucho más entrenadores, por así decirlo, kinesiólogos que son mucho más activos a eso que otros tienen mucho más en cuenta la parte social, otros tienen, pero todos tenemos el mismo lineamiento de evaluar al paciente y darle ese seguimiento con estas herramientas que le mostré antes, ¿no? Que esto los trabajamos todos, algunos con un poco más de especificidad que otros, pero se trabaja generalmente con esa línea de intervención. La evaluación y lo que usamos en el protocolo es la evaluación puramente dicha, y la evaluación diaria para ver el cambio. Eso nos sirve a nosotros para ir apuntalando un poco qué es lo que tenemos que ir haciendo, porque la realidad es que no podemos hacer protocolos. Hemos tratado de hacer un montón de veces protocolos, pero se nos deshacen a los 2 días. Por más que vos quieras decir, hay que hacer A, B, C y D para nuestros pacientes, al segundo día no podés hacer nada. Claro, es completamente entendible. O sea, por, digamos, las fluctuaciones que tiene ese mismo paciente, necesita sí o sí una evaluación de ese día con un proyecto o un plan, digamos, kinesiológico aplicado también a eso. Y Tiene constante. coherencia, tiene sentido. Eh, También y hay una bueno, también, pregunta, Yamila, si me permitís. sí, por supuesto. Es para ambos, porque justamente las temáticas quedaron divididas como en dos grandes grupos, ¿no? Los que están internados y los que son ambulatorios. Bueno, perdonen mi sesgo, pero yo siempre trabajo con residencias de larga estadía. La residencia de larga estadía están las dos características de ustedes, aquellas personas que se manejan solos y que tienen que son autoválidos o que tienen una dependencia leve, que serían los ambulatorios para nosotros, y están a los otros que están con una dependencia severa, que serían los internados, que están postrados, que tienen dificultades para poderse sostener por sí mismos. Pero tenemos una cosa intermedia, que por ahí estaría en medio de ustedes o no, que son aquellos que tienen una dependencia moderada o un poco mayor, que no son ambulatorios, porque no pueden deambular si no tienen una asistencia, y tampoco están internados, porque no están en una institución de salud de complejidad, sino que están en una residencia donde viven su vida cotidiana, digamos. ¿Tienen alguna perspectiva particular y específica para este grupo de personas o de pacientes o residentes, como queramos llamarlos, o entrarían dentro del grupo de lo que ustedes describieron? Mirá, contesto yo, después Mari, lo que quieras. ¿Por qué lo contesto yo? Porque en esta misma evaluación que nosotros tenemos de nuestros pacientes, de este proceso, de evaluación de proceso, me gusta decirlo a mí, porque nosotros tratamos de evaluar el proceso del paciente, tenemos todos estos pacientes que están en el ámbito domiciliario. Y es ahí donde nosotros compartimos la misma información. El paciente que se va, por eso hablé de la atención centrada en el paciente. Cuando nosotros evaluamos en la internación, es muy difícil que ese paciente pase a ser un paciente de María Elena, por así decirlo, ¿no? Que pase el ambulatorio. Pasa por un estadio muy grande por ahí en su domicilio, 2, 3 meses, hasta que puede, si todo sale bien, pasar un ámbito ambulatorio. Entonces, en este traspaso, en esta línea, es donde nosotros evaluamos el paciente de la misma forma en el ámbito domiciliario, con ficha de evaluación, con progreso en el paciente, pero siempre haciendo hincapié en la evaluación, en el progreso de la evaluación y teniendo estas alarmas de movilidad cuando el paciente disminuye mucho su movilidad. Cuando los pacientes disminuyen mucho su nivel de movilidad es donde nosotros nos llega esa información al equipo domiciliario. ¿Para qué? Para decir, bueno, ¿qué está pasando acá? O el kinesiólogo no está haciendo lo que tiene que hacer, el paciente está retrocediendo y ahí es cuando intervenimos. Antes, mucho tiempo antes, ya hace unos 5 años atrás, lo que nos pasaba era que teníamos pacientes
en el ámbito domiciliario con 10 meses, 12 meses de rehabilitación. Y la realidad es que ya ahí a nosotros se nos empezaba a prender la alarma y decir, pero pará, ¿por qué tenemos un paciente 12 meses con un kinesiólogo en el domicilio? Algo está mal, el kinesiólogo no está haciendo lo que tiene que hacer, o se le está generando esta bicicleta de reindicaciones y reórdenes por parte del médico. Entonces, ese lugar donde vos me estás diciendo de estos pacientes es justamente el ámbito domiciliario que tenemos la misma función, es la evaluación propiamente dicha y la evaluación del proceso de esos pacientes. Mari, no sé si querés aportar algo. Sí, gracias, Fer. A ver, el paciente semidependiente es clave, crucial, el asistente de marcha que use. Y siempre es preferible darle algo de más, que le sobre asistencia y no que le falte. Y siempre con ese andador o lo que sea que necesite. Yo estoy pensando en un andador porque, Gustavo, dijiste que por ahí no eran independientes o no caminaban, pero quizá con un andador sí puedan trasladarse. Siempre voy a tender a sumarlo al grupo de los independientes y no a catalogarlo como el no puede. Y de esta manera yo puedo hacerlo participar en unidades de larga estancia de trabajos grupales que hagan los pacientes que son independientes, y pongo al semidependiente a intentar hacer, por lo menos sentado en una silla o tomado de una baranda, de una paralela, que pueda hacer lo que los otros hacen. Siempre voy al semidependiente y le voy a pedir de más que no de menos, y salvo Pensaba más que... en silla de rueda que en andador o otro tipo de sostén, ¿eh? Ok, bueno, Pensaba más sí. en... No, en ese caso necesita Ah, tratamiento individual. En ese caso es tratamiento individual. Sí, sí, claro. Y tratar de, digamos, si ese paciente se volvió dependiente, digamos, en el corto plazo, volver rápidamente, a recuperarlo rápidamente para poder darle esta independencia o lo más independiente posible, ¿sí? Bien, Gracias. y en línea con lo que están comentando, que hay una pregunta en el chat de Beatriz Meinardi. Ella dice, soy de Santa Fe, dueña de un Nolepam, entiendo que es geriátrico. Dice, contamos con un gimnasio, salas de pilates y ella es rehabilitadora. ¿Algún consejo? Sigue ella diciendo, todos los días 1 hora van al gimnasio y por la tarde tiene 1 hora de actividad cardiovascular, caminatas. Caminatas dirigidas, dice que hacen. Eh, dice, los felicito, bueno, recién los conozco. Tenemos residentes, dice, con múltiples patologías, caminan con bastón, andadores, sillas de ruedas. Bueno, básicamente eso, algún consejo, digamos, respecto a la movilidad de este tipo de pacientes. Beatriz, gracias por tu pregunta. Yo diría que trates de trabajar lo más posible con bandas elásticas y generar resistencia a los movimientos, y em, promoverles sumarse a algún otro trabajo. Además de lo que vos les des, de la actividad física que vos les des, que trates de que esas personas que van a hacer el trabajo, la actividad física, también puedan volver a sus casas y tener aparte una actividad social que los motive a moverse, pero por otro motivo. ¿Por qué? Porque se anoten en un curso o porque decidan ir a colaborar con algún centro o alguna cuestión, ¿sí? O sea, promoverles la actividad física a raíz de una motivación, eh, digamos, ¿cómo decirte? Como... em, Intrínseca. sí, sí, una motivación psicológica, por así llamarlo. Ah, perdón, igual estos pacientes son de geriátrico, ¿no? Lo que Sí, dice a eso lo que le iba a agregar, Yamila, es que uno felicita, ¿cómo se llamaba Beatriz Beatriz. Meinardi. Beatriz? A ver, felicitarla. Es un montón lo que hace y es excelente, pero sí apunto un poco lo que dijo Mari, la parte cognitiva, la parte de los talleres. Nosotros contamos con una pequeña unidad que es la unidad de mediana estancia, que eh, justamente el plus que tiene, aparte del entrenamiento y demás, son estos talleres cognitivos que hay en el medio, que pueden ayudar mucho también a estas 4 esferas por ahí para trabajar con estos pacientes, pero ya con que tenga el gimnasio, con los pacientes caminen y tengan este nivel de actividad física, es muy bueno. Todo lo que pueda decir es para aportar algo de valor nada más, pero parece muy bueno lo que hacen.
Perfecto. Y también otras preguntas que también van en línea con esto, que es más que nada desde el punto de vista del médico que está en un consultorio, ¿no? A nosotros nos es muy difícil, o sea, hacemos la evaluación, pero después no sabemos cómo prescribir como un medicamento, como decías vos, Fernando, la actividad física, como que tenemos pocas herramientas. O sea, ¿qué herramientas podemos llegar a utilizar nosotros para hacer una correcta prescripción de actividad física en los pacientes que tenemos en el consultorio? A ver, no sé, podemos, los dos, Mari, tenemos un montón de cosas ahí. Sí, Eh, eh, yo voy un poco por lo que dijo Mari al principio, es ir por lo que le gusta hacer y lo que pueda mantener en el tiempo. Esas creo que son dos cosas muy importantes. Es muy difícil prescribir actividad física y tener estos seguimientos con los pacientes, y obviamente esto no se enseña de un día para el otro. Hay cosas para evaluar, hay múltiples test que ustedes también los médicos hacen, el SPPB, hay un montón de batería de exámenes físicos que se hacen para determinar qué tipo de actividad tiene que tener. Pero la realidad es que la actividad está puramente predominada por lo que el paciente quiera hacer a veces. Pero tratar de instaurarle el hecho de que ahora su actividad física es un nuevo medicamento, por lo menos a mí me funciona bastante bien. sí, eso ¿Me es permitís espectacular. Sí, perdón, Gustavo. No, sabés que en línea a lo que vos dijiste antes y lo que está diciendo la Fernando, vuelvo a la cuestión de las residencias. Hay a veces una articulación en las residencias entre diferentes servicios y sectores que de alguna manera actúan en esa misma línea de lo que ustedes dijeron, ¿no? Por ejemplo, la articulación entre kinesiología, recreación y educación física, por ejemplo, profesor de educación física, y a veces también el equipo psicosocial. Eso garantizaría no solo la rehabilitación y el sostenimiento, el fortalecimiento y todo lo que ustedes dicen de la parte kinésica, sino que también motivaría las otras cuestiones y se podrían articular, digamos, virtuosamente, para decirlo de alguna manera. Es un poco lo que uno busca. No siempre se obtiene, pero bueno, es una línea de trabajo. No sé si lo comparten. Totalmente, sí, yo creo que toda la estimulación que se le pueda dar desde diferentes focos, desde diferentes puntos, el profe, todos los que mencionaste que están en la institución, me parece que redunda en un mucho mejor logro por parte del paciente, mucha más adherencia, porque cuando no adhiere con uno, adhiere con el otro, y es reforzarle la importancia de que haga tal o cual cosa, o que se mantenga activo, o que haga tal ejercicio, o que estimule cognitivamente, o lo que sea. Sí, siempre el aunar fuerzas y el trabajo multidisciplinario me parece que es 100% beneficioso para nuestros pacientes. Ya sea en un hospital o en un geriátrico, no van a esperar al kinesiólogo para mover un paciente. Eso creo que no se hace. Entonces, el mover un paciente va por el enfermero, por el médico, por el kinesiólogo, por la familia, prioritariamente la familia, sin darle a ver, el trabajo independiente a ellos, no. Aconsejarlos que sean los guías, pero que estén presentes. A nosotros nos pasa eso en la internación y es, ¿dónde está la familia? ¿Está acá? Vengan, trabajen con nosotros. En ese sentido, es creo, nuestro ABC de trabajo también en la internación. Sí, totalmente. Y entonces acá surge otra pregunta, ¿no? Que es, ¿cuándo derivar a un paciente ambulatorio a una rehabilitación kinesiológica, ¿no? O un taller como la que haces vos, Mari. Ujú. Bueno, la derivación a kinesiología es cuando hay un objetivo concreto a rehabilitar. Cuando, por ejemplo, necesito mejorar el equilibrio o cuando el paciente está sarcopénico y necesito que recupere masa muscular. Cuando, por ejemplo, necesito que prevenir caídas, indicar un asistente de marcha o corregir una postura o lo veo que está caminando con mucho arrastre de pies y necesito trabajar la reeducación de la marcha, digamos, cuando tengo un objetivo a rehabilitar. Estos son, digamos, dos grandes grupos, ¿no? Yo puedo, porque también se confunde, o los médicos o los profesionales de la salud también confundimos y mandamos a todos los adultos mayores a kinesio porque es como que no tengo a dónde más mandarlo para que haga ejercicio y se mueva. Pero la realidad es que el kinesiólogo recibe al paciente y tenemos que tener en claro a qué viene. Y esta es la primera pregunta que les hago a los pacientes cuando vienen. ¿Por qué lo deriva el médico? ¿Por qué viene acá? ¿Qué necesita? ¿Qué puedo hacer yo por usted? Sería la pregunta. ¿Qué necesita mejorar? Y esto es importante que el paciente y el familiar lo sepan,
Porque yo les digo que subimos 3 personas en un bote, ¿no? El paciente es el capitán del barco, el familiar y el kinesiólogo y el médico, ¿sí? Entonces vamos a remar todos para el mismo lado, pero el principal artífice de su rehabilitación es usted, paciente. Si usted no rema, si usted no usa el asistente de marcha que le indicamos, si usted no sale a caminar por la calle como le pedimos, si usted no cumple con los ejercicios, bueno, solos no vamos a poder remar, o sea, replanteemos, reformulemos, ¿sí? O quédese en su casa y mire la tele, porque por ahí no tiene ganas de hacer una rehabilitación, digamos, ¿sí? Entonces, es súper importante en ese sentido empoderar al paciente. O sea, acá el más importante es usted. Usted, ¿qué quiere de mí? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Vamos juntos? ¿Nos subimos juntos al barco? Esto es como muy importante a la hora de encarar una rehabilitación. Distinto es el ejercicio, porque el ejercicio es mantenerlo en movimiento, como con la actividad que disfrute, con lo que sea, porque muchas veces no es una actividad física en concreta. Qué sé yo, por ahí es, no sé, juntarse con las amigas y salir a caminar. Oh, me gusta mucho viajar. Bueno, listo, ¿qué viajecito? Por ejemplo, yo tengo una paciente que viaja sistemáticamente 3 veces al año. Bueno, perfecto, bárbaro. ¿Va a viajar? Bueno, ¿cómo va a entrenar? ¿Cómo va a entrenarse usted y sus 2 amigas para encarar este viaje? Bueno, ¿cuántas cuadras va a caminar? Empiece a aumentar la cantidad de cuadras. Cronométrense, cuánto tiempo tardan, se cansan, no se cansan, cuántas veces necesitan parar. ¿Incluyeron escaleras? Suban y bajen escaleras. Vayan al parque y vean qué pasa cuando encaro también la escalera en mi caminata. Digamos, y entonces la motivación para hacer ejercicio es otro, porque es que yo voy a viajar y tengo que aguantar las caminatas de lo que el viaje me implica, ¿no es cierto? Porque uno no dice, bueno, nada, me voy a viajar y me llevan a todos lados en silla de ruedas. No, yo tengo una paciente, una vez una médica me derivó una paciente, no me la olvido más. La primera vez que la conocía, la señora viajaba a España con una hija desde Argentina a visitar a la otra hija en España. Entonces me la manda para ver si le indicábamos asistente de marcha o no. La señora era independiente, no era muy grande, 80, 82, pero independiente, pero empezaba ya con sarcopenia y algo de trastorno del equilibrio. Pero en Buenos Aires se maneja perfecto. El tema es que la señora viajaba para ir a visitar todos los museos, las iglesias, las catedrales, calle, 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 caminata, caminata. Entonces, bueno, mucha charla, a ver qué queremos. Finalmente terminamos eligiendo ambas un andador de 4 ruedas, que está claro que era mucho para esa señora, pero que la situación lo ameritaba, sobre todo para prevenirle caídas y para que no se cansara tanto. Esa señora llegó a España con su andador 4 ruedas, hizo todo su paseo con el andador 4 ruedas, volvió, lo cerró, lo guardó en el placar y no lo volvió a usar, pero vino a visitarme para decirme que le cambió radicalmente el viaje, porque entonces ella tenía dónde sentarse, dónde apoyarse, no se cansaba cuando caminaba, digamos, fue muy bueno y después lo dejó. Y después no lo usó, lo guarda para el día que lo necesite. Excelente, excelente ejemplo, Mari, muy bueno. Así que bueno, ya estamos llegando al final. Estamos en tiempo, no hay más preguntas. No me queda a mí más que agradecerles, la verdad, les dije excelente y muy útil. Eh, y bueno, Gustavo, no sé si querés agregar algo más. No, agradecerles también en nombre de la sociedad y sus directivos. Y bueno, y nos veremos en la próxima reunión, que es la última ya. Muchas gracias por estar y nos volveremos a esperar en otra oportunidad, en esta actividad o en otra que haga la sociedad. Muchas Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias gracias. por invitarnos. Gracias a todos. Bueno, chao, gracias. Gracias.